Arabia Saudita no tiene ríos, casi no llueve, y sin embargo abastece de agua potable a 33 millones de personas y el 95% de esa agua salió del mar. Esa agua pasa por un proceso tan agresivo que, al final, queda demasiado limpia para beberla. Antes de llegar a un solo grifo, alguien tiene que ensuciarla un poco a propósito. En el fondo del mar, frente a la planta de desalación de Sydney, hay 4 tuberías de entrada, instaladas a 300 metros de la costa y a 25 metros de profundidad. Cerca de la superficie, el agua lleva algas, medusas, larvas y materiales flotantes que obstruirían los filtros en horas. A 25 metros, el agua está más fría, más limpia y más estable. Las tuberías aspiran 600 millones de litros al día hacia un túnel de hormigón de 2,5 kilómetros de largo. Cada boca de entrada lleva una rejilla curva llamada tapa de velocidad, diseñada específicamente para que el agua entre desde los lados y no desde arriba, distribuyendo la succión en vez de concentrarla en un solo punto donde un pez quedaría atrapado. Dentro del túnel, el agua avanza a menos de 10 centímetros por segundo, más lento que una corriente marina normal, lo suficientemente lento para que los peces que entran por accidente puedan nadar de vuelta al mar antes de quedar atrapados. En las plantas del Golfo Pérsico, donde el agua es más cálida y más salada que en mar abierto, las tuberías llevan sistemas que añaden cloro en pulsos breves para evitar que mejillones y ostras colonicen el interior. Un tramo de tubería cubierto de mejillones reduce el diámetro efectivo y multiplica la energía necesaria para mover el mismo volumen de agua. Los técnicos monitorean la presión en cada tramo, y cuando sube sin explicación, es la señal de que algo está creciendo ahí dentro, mucho antes de que un buzo tenga que bajar a confirmarlo visualmente. El agua entra primero a rejas de acero que retienen los objetos grandes y después a tambores rotatorios con mallas de 1 milímetro que atrapan partículas más pequeñas. Muchas plantas añaden en este punto un coagulante, una sustancia que hace que las partículas microscópicas suspendidas en el agua se peguen entre sí formando grumos más grandes y más fáciles de filtrar. El mismo principio que usa la clara de huevo para clarificar un caldo turbio. Lo que queda después de estos pasos es agua de mar turbia, cargada de microorganismos y 35 gramos de sal por litro. El agua de un grifo cualquiera tiene 0 gramos de sal por litro. Todo el proceso que sigue existe para cerrar esa distancia. El agua pasa por capas de antracita y arena de sílice que retienen las partículas en suspensión, el mismo principio del carbón activado de una jarra filtradora doméstica. Sale visualmente clara, pero sigue cargada de sal y compuestos disueltos que ningún filtro físico retiene. Antes de la siguiente etapa, los técnicos añaden antiincrustantes, sustancias que impiden que el carbonato y el sulfato de calcio del agua de mar cristalicen sobre las membranas que vienen a continuación. Sin ellos, las membranas quedarían cubiertas de sarro en días. El corazón de toda la planta es la ósmosis inversa. En 1959, 2 investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles, Sidney Loeb y Srinivasa Sourirajan, lograron fabricar la primera membrana de acetato de celulosa capaz de resistir presión suficiente para separar sal del agua sin romperse. La probaron por primera vez a gran escala en 1965, en un pueblo llamado Coalinga, California, cuya agua tenía tanto mineral disuelto que era casi imposible de beber. La membrana funcionó. Loeb patentó su invento y durante toda la vida de esa patente recibió $14,000 por una idea que hoy sostiene una industria de miles de millones. La ósmosis normal hace que el agua fluya del lado menos salado al más salado, buscando equilibrar la concentración. Es el mismo mecanismo que deshidrata el cuerpo cuando se bebe agua de mar. La ósmosis inversa hace lo contrario. Aplica presión sobre el lado salado para forzar al agua a cruzar la membrana en dirección opuesta, dejando la sal atrás. Las bombas comprimen el agua pretratada hasta 60 bares, el equivalente a 600 metros de profundidad bajo el mar, y la lanzan contra las membranas. Cada membrana individual es un cilindro de polímero enrollado en espiral, con poros de 1/100ª parte del diámetro de un virus, y varias de ellas se instalan en serie dentro de un mismo tubo de presión de acero inoxidable, como cartuchos de filtro apilados uno detrás de otro para exprimir hasta la última gota útil de cada paso de agua. Por esos poros pasan las moléculas de agua.
La sal, las bacterias, los virus y los metales pesados quedan retenidos del otro lado. Una sola pasada elimina el 98% de las sales disueltas, y algunas plantas hacen pasar el agua por una segunda ronda de membranas para bajar la salinidad todavía más, sobre todo cuando el agua de origen es especialmente salada, como en el Golfo Pérsico. La planta de Sydney tiene 36.000 membranas de este tipo, y los técnicos vigilan en tiempo real la salinidad de lo que sale de cada módulo. Pero incluso con todo el pretratamiento, las membranas se ensucian. Microorganismos que sobrevivieron a los filtros forman una capa viscosa sobre la superficie de la membrana. Una biopelícula que reduce el flujo de agua y obliga a las bombas a trabajar más para producir lo mismo. Cada cierto número de semanas, según cuánto se haya degradado el rendimiento, los operarios aíslan un banco de membranas del resto del sistema y lo someten a una limpieza química, un proceso que en la industria se conoce por sus siglas en inglés CIP. Bombean una solución de detergentes o ácidos suaves en sentido contrario al flujo normal, dejan que actúe durante horas y enjuagan. Una membrana bien mantenida dura entre 3 y 7 años. Una que recibió agua mal pretratada o que no se limpió a tiempo puede perder la mitad de su rendimiento en meses, y reemplazar 36.000 membranas antes de tiempo no es un gasto menor. Cada una cuesta varios cientos de dólares y multiplicado por decenas de miles es la diferencia entre una planta rentable y una que pierde dinero cada día que opera. El agua que atraviesa esas membranas es tan pura que resulta peligrosa. Le falta el calcio y el magnesio mínimos que necesita el cuerpo para absorberla bien y que le dan buen sabor, y sin ellos el agua es levemente ácida. Corroe las tuberías de distribución desde dentro, así que antes de que esa agua salga de la planta, los técnicos le añaden cal y dióxido de carbono para subir el pH, reintroducen carbonato de calcio hasta el nivel que exige la norma sanitaria y por último añaden cloro en dosis mínimas para protegerla durante el trayecto hasta el grifo. El agua más filtrada del planeta tiene que ensuciarse un poco, a propósito, antes de ser segura. Del otro lado de la membrana queda la salmuera, con el doble de sal que el agua de mar original. Por cada litro de agua potable que produce la planta, salen aproximadamente 1,5 litros de esa salmuera. En Sydney, se devuelve al océano a través de un difusor que la mezcla con grandes volúmenes de agua marina antes de tocar el fondo. Sin esa dilución, formaría una capa densa que asfixia a los organismos que viven ahí abajo. El Golfo Pérsico concentra el 40% de toda la capacidad mundial de desalación y hoy es 25% más salado que un océano normal. En parte por la salmuera que décadas de plantas han devuelto a un mar que apenas se renueva. Antes de que el agua salga de la planta hacia la red de distribución, pasa por controles continuos de pH, salinidad, turbidez y desinfectante residual, medidos por instrumentos en línea las 24 horas. En paralelo, el laboratorio analiza muestras programadas para detectar microorganismos y confirmar que el agua cumple con las normas sanitarias, el mismo cloro residual que va a protegerla durante el trayecto por tuberías que a veces recorren decenas de kilómetros hasta la ciudad. Si algún parámetro crítico sale de rango, la producción se desvía o se detiene hasta corregirlo. La sal que sale no es el único problema para la vida marina. Las tuberías de entrada, sin importar cuán profundas estén, siguen aspirando agua y con ella larvas, plancton y peces pequeños que no logran escapar de la corriente. La industria lo llama arrastre y es tan real que en 2022 la Comisión Costera de California rechazó, después de más de 20 años de debate, un proyecto de planta desaladora en Huntington Beach, calculando que dañaría la vida marina en el equivalente a casi 400,000 millones de litros de agua de mar al año. La planta desaladora más grande del hemisferio occidental, en Carlsbad, California, enfrentó 14 demandas ambientales distintas antes de poder abrir en 2015, y años después de estar operando todavía tuvo que rediseñar sus tuberías de entrada con mallas más finas para reducir la cantidad de peces que quedaban atrapados. Ninguna planta desaladora del mundo ha resuelto este problema por completo, solo lo han hecho más pequeño. El problema más grande, sin embargo, no es la sal ni los peces, es la energía. Comprimir agua de mar hasta 60 bares consume entre 2,5 y 6 kilovatios hora por cada metro cúbico producido. Arabia Saudita gasta el 6% de toda su electricidad nacional en desalar agua, el equivalente a una central nuclear entera dedicada solo a eso.
Los ingenieros encontraron una forma de recuperar parte de esa energía. La salmuera sale de las membranas todavía a 60 bares de presión, una energía que antes se perdía como calor. Un recuperador la transfiere mecánicamente al agua que entra, como una turbina que trabaja al revés, y reduce el consumo eléctrico de las bombas hasta en un 40%. Sin esos recuperadores, producir agua desalada costaría casi el doble. Con ellos, las plantas más eficientes del mundo bajan el costo a menos de 50 centavos de dólar por metro cúbico. Antes de que la ósmosis inversa madurara, las plantas del Golfo funcionaban con un principio mucho más antiguo: calor. La primera planta de desalinización moderna del mundo la construyó Kuwait en 1951, en un lugar llamado Shuwaik. No fue una elección de lujo. Kuwait no tenía ríos, apenas tenía pozos, y hasta entonces dependía de barcos que traían agua dulce desde Irak. La planta calentaba agua de mar hasta evaporarla y condensaba el vapor, reproduciendo la lluvia dentro de un edificio industrial. Funcionó tan bien que en 1957 Kuwait se convirtió en el primer país del mundo en adoptar la destilación multietapa, la técnica perfeccionada que dominaría el Golfo Pérsico durante las siguientes 6 décadas. Hierve agua de mar en una primera cámara a baja presión, lo que hace que hierva a una temperatura mucho menor de la habitual, y el vapor pasa a una segunda cámara con presión todavía más baja, donde vuelve a hervir sin necesitar más calor externo. Ese ciclo se repite entre 15 y 25 veces dentro de la misma planta, aprovechando cada grado de calor varias veces antes de dejarlo escapar. El vapor final se condensa en agua dulce sobre tuberías frías, gota a gota. El problema es que este método consume entre 15 y 25 kilovatios hora por metro cúbico, hasta 4 veces más que la ósmosis inversa, y por eso las plantas térmicas se están retirando en casi todo el mundo, aunque siguen siendo comunes en el Golfo, donde el gas natural para calentarlas todavía es barato. 74 años después de Shuwaik, casi el 90% del agua que bebe Kuwait sigue saliendo del mar. La planta más grande del mundo, Ras Al Khair, en Arabia Saudita, combina ambos métodos. Produce 1.036.000 metros cúbicos de agua potable al día, usando destilación térmica y ósmosis inversa en la misma instalación. Costó $7.100 millones y da trabajo a 3.500 personas. Arabia Saudita tiene menos del 1% del agua renovable per cápita que la Organización Mundial de la Salud considera mínimo, y por eso planea invertir $80.000 millones adicionales en desalación antes de 2030. Hoy hay más de 18.000 plantas de este tipo en más de 150 países, produciendo agua para más de 300 millones de personas. Israel obtiene el 85% de su agua potable del Mediterráneo. El costo de producir un metro cúbico cayó de más de $10 en los años 80 a menos de $1 en las plantas más eficientes de hoy. Una caída de precio que solo fue posible gracias a las mismas dos innovaciones que aparecen una y otra vez en esta historia. La membrana que Loeb y Sourir Ayhan patentaron por $14.000 y los recuperadores de energía que reciclan la presión que antes se perdía como calor. Toda esa tecnología funciona. El agua sale limpia, segura y cada vez más barata. Lo que todavía no está resuelto es de dónde sale la electricidad que la produce. Una desalación masiva alimentada con gas o petróleo apaga la sed de una ciudad mientras alimenta el mismo cambio climático que está secando esa ciudad. Plantas solares como la de Al-Khafi en Arabia Saudita, que produce 60.000 metros cúbicos diarios con paneles fotovoltaicos, muestran que se puede romper ese círculo. Hoy representan menos del 1% de la capacidad mundial de desalación. El agua que sale de las tuberías de Sydney, Kuwait o Riad recorrió el mismo camino que empezó hace 74 años en una planta pequeña junto al Golfo Pérsico. Pasó por presión, por calor, por membranas y por manos que le devolvieron a propósito los minerales que ella misma perdió en el camino. Y aún así, cuesta menos que una botella de refresco. Y sí, como te diste cuenta al final, no la ensuciamos de verdad. El término real es remineralización, pero decirlo así al inicio no sonaba tan divertido. Del like si aprendiste algo nuevo hoy y déjanos en los comentarios qué otro gran proceso industrial quieres ver. Nos vemos en el próximo.